Buenos días. En primer lugar, agradecer a la vicepresidenta de Gobierno de Extremadura y a directora general, me parece, ¿no? Secretaria General, su presencia en esta Comisión de Asuntos Europeos. Antes de comenzar la sesión vamos a pasar a leer el orden del día, señor secretario. Lectura y aprobación, si procede, el acta de sesiones anteriores. Comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. Comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara de la excelentísima señora vicepresidenta del Gobierno de Extremadura, a los efectos de informar ante la Comisión de Asuntos Europeos sobre las líneas generales de actuación seguidas por el Gobierno de Extremadura en el ámbito de la Unión Europea, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión perteneciente al Grupo Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara, y consulta sobre aplicación del principio de subsidiariedad. Gracias, señor secretario. Señora vicepresidenta, tiene usted un tiempo ilimitado para su exposición. Recuerdo a los portavoces de los grupos que tendrán luego un tiempo de unos 5 minutos aproximadamente para que puedan hacer las valoraciones que consideren oportunas. Señora vicepresidenta, tiene usted la palabra. Señor presidente, señorías, medios de comunicación, buenos días a todos. Felicitar en primer lugar a los diputados que conforman esta Comisión de Asuntos Europeos en esta nueva legislatura. Enhorabuena a todos. Tengo que decir, en primer lugar, que es para mí una satisfacción, que tiene para mí una especial importancia estar hoy aquí. Les recuerdo que esta comisión permanente se constituyó hace poco más de 3 años, concretamente en el año 2008. Aquel año me incorporé como vicepresidenta de la misma y fue para mí un gran honor pertenecer a ella. Inauguramos en aquel entonces una vía para acercarnos a la Unión Europea desde el Parlamento. Hoy intervengo como vicepresidenta del Gobierno y como responsable de acción exterior del Ejecutivo Regional, pero vengo aquí con otra responsabilidad, pero con la misma ilusión y convicción europeísta. En estos días, cuando a través de los medios de comunicación escuchamos hablar sobre Europa, sobre el Banco Central Europeo, sobre el Eurogrupo, o ayer mismo sobre la Cumbre Europea, con todas sus vertientes y con todas sus aristas, la sensación que todos tenemos no es precisamente de tranquilidad. En estos momentos tan duros, donde parece que la crisis y sus consecuencias se aferran a nuestro día a día, miramos hacia Europa sin ningún miedo, pero con el respeto que se le da a quien tiene un gran peso en las decisiones vitales para los extremeños y para nuestro futuro como región. Si nos dejamos llevar por las sensaciones, si no nos paramos a pensar qué es y qué ha sido Europa para Extremadura en los últimos años, probablemente, seguramente, saquemos conclusiones erróneas. Los europeos nos encontramos en un punto crítico de nuestra historia y para superarlo tenemos que movilizar todas nuestras energías en todos los niveles de la sociedad. Esta Comisión de Asuntos Europeos nos ofrece una buena oportunidad para reflexionar, para debatir sobre el papel de la Unión Europea, no como la vigilante, no como el maestro que revisa si hiciste o no los deberes, sino como la institución que nos abrió las puertas a la competencia internacional y que propició la apertura exterior de nuestra economía. Decía ayer Durão Barroso, no podemos construir Europa solo sobre la idea de la disciplina y las sanciones. Necesitamos también la idea de la convergencia y la solidaridad. Y sobre todo, necesitamos dar esperanza a los ciudadanos. Convergencia y solidaridad han sido la senda en la que Europa nos ha acompañado, aportando medios, recursos y fondos a los que hubiera sido imposible acceder por otras vías. Si la Unión Europea hasta ahora ha contribuido de una forma muy importante al bienestar de los extremeños y a dar pasos hacia la convergencia, el Gobierno regional que preside José Antonio Monago está convencido de que hoy más Europa es y será más Extremadura. Así como creemos que esta gran unión de países europeos ha sido para España y para nuestra región
Nuestro mejor aval, nuestra mejor compañera de viaje, también sabemos que quedan muchos caminos por recorrer y que todavía a estas alturas están inexplorados. Si hasta ahora la pregunta importante en la que parecían centrarse las políticas pasadas era ¿qué es Europa para Extremadura?, este Gobierno apuesta por plantearse nuevos interrogantes y avanzar en las posibilidades que se abren cuando se abren también las mentalidades. Es el momento de avanzar y pasar de qué es Europa para Extremadura a qué es y qué puede llegar a ser Extremadura para Europa. Si somos capaces de ser conscientes de qué somos, de qué tenemos, de qué podemos ofrecer a Europa y al mundo, el horizonte será más amplio, sus límites estarán sin duda más lejos y las oportunidades estarán más cerca. En el fondo de esta nueva mirada hacia la Unión Europea, lo que subyace es la actitud del nuevo Gobierno, que confía en nuestras capacidades como región, en el talento que nace y crece aquí, en la calidad de nuestros productos y nuestros conocimientos. Es una perspectiva diferente, porque hemos de mirarnos de tú a tú, sin complejos ni fronteras. Aunque desafortunadamente sigamos siendo región objetivo 1 por nuestro PIB por habitante, la grandeza de Extremadura es imposible medirla con este tipo de referencias. Sobrepasa índices, tasas y encuestas. Las limitaciones que podamos tener por cuestiones geográficas, económicas o demográficas, tenemos que transformarlas en ventajas, en oportunidades y en fuentes de riqueza y empleo. En esta tarea la Unión Europea puede ser la plataforma de impulso a la hora de alcanzar objetivos y resultados, tanto para Extremadura como para el resto de las regiones. Señorías, en el ejercicio en el año 2007, con la adopción del Tratado de Lisboa, se reconoce y se consagra por primera vez la autonomía local y regional, se reafirma el principio de subsidiariedad en las competencias nacionales y se estimula la participación de los parlamentos regionales y nacionales. Al Comité de las Regiones se le otorga más poder y medida a medida el peso del denominado fenómeno regional es mayor en el seno de la Unión Europea. En opinión de este Gobierno y de la Vicepresidencia, el trabajo que se ha realizado hasta ahora en materia y acciones de asuntos europeos ha sido insuficiente. Aun cuanto gobiernos regionales anteriores pudieron aprovechar más y mejor este fenómeno regional que dota protagonismo y medios a quien sepa valorarlo y utilizarlo. Bajemos al terreno de lo concreto. Extremadura cuenta con una oficina de representación en Bruselas, además del personal vinculado a la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura. La oficina cuenta con personal técnico de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, acoge delegaciones de las diputaciones provinciales y de las FEMPES y a la Fundación Academia Europea de Juste. Existen, además de la oficina citada, la Red de Extremeña de Información Europea. En la comunidad autónoma se han impulsado además iniciativas que aunan diferentes instituciones y cámaras de comercio para incentivar la actividad económica en base a los objetivos marcados por las políticas de las regiones de la Unión Europea. Sin embargo, estos elementos, que pueden ser fortalezas, pierden proyección y su potencial cuando analizamos su funcionamiento pormenorizadamente. En general, afirmamos que los instrumentos a disposición de la comunidad autónoma se han infrautilizado, tanto la Oficina de Proyectos Europeos como la Oficina de Representación en Bruselas. En lo que se refiere a esta última, consideramos que la actividad de networking o la de lobbying han sido insuficientes, así como la coordinación y la búsqueda de sinergia con el resto de instituciones de la región. Además, ha habido falta de iniciativa, no se ha utilizado o no se ha sido suficientemente proactivo a nuestro entender, y la información no se ha utilizado tampoco con criterios prácticos y concretos. Hemos detectado resistencia a cambios estructurales que eran necesarios para la adaptación a los nuevos mercados. Es un proceso lógico de entrada, pero exige modificaciones en las acciones, productos de la evolución en nuestra presencia en las instituciones europeas. El Gobierno de Extremadura confía
en Europa, confía en España y confía y cree en nuestra tierra. Estamos a tiempo de reengancharnos en las corrientes de negocio, relaciones, nuevos mercados, conocimientos y nuevas tecnologías que recorren la Unión Europea y desde la Unión Europea el mundo. Si sabemos utilizar más y mejor los recursos institucionales y humanos de los que disponemos, estamos seguros de que abriremos nuevas vías de trabajo y encontraremos un mejor posicionamiento en el ámbito regional de la Unión Europea. Por lo tanto, estas palabras no pueden entenderse en el contexto de la crítica, sino en el contexto de la superación, en ese proceso que tenemos que liderar y en el que tenemos que avanzar. Para ello, el 5 de agosto de 2011 establecimos en el decreto 2004-2011 la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno de Extremadura. Entre las competencias de la Vicepresidencia y Portavocía decidimos crear la Secretaría Técnica de Acción Exterior, con el objetivo de reforzar la proyección exterior de nuestra región a corto, medio y largo plazo. María Isabel Nieto, que me acompaña, experta en materia europea, es la responsable de este departamento y desde este desempeño se encarga ahora de las siguientes tareas que corresponden a este área. Entre otras, el seguimiento, coordinación e impulso de la actuación de la Administración Autonómica en asuntos relacionados con la proyección exterior, especialmente en los que conciernen a la participación del Gobierno en instituciones y organismos de la Unión Europea, cooperación transfronteriza y las diferentes organizaciones o la presencia en las diferentes organizaciones europeas no comunitarias. La coordinación, la cooperación del Gobierno de Extremadura en las iniciativas, proyectos de la Unión que afecta a competencias e intereses de la comunidad es otra de sus funciones, y el desarrollo de todo tipo de iniciativas que permitan el acceso efectivo de la sociedad extremeña a la información sobre la Unión Europea y sus principales políticas. Señorías, en los próximos 4 años, desde la Secretaría de Acción Exterior, desde la Vicepresidencia y desde todo el Gobierno de Extremadura, vamos a desarrollar una acción exterior sólida, coherente y coordinada en el ámbito de la cooperación territorial y transfronteriza con Portugal, así como en cuanto a las relaciones con la Unión Europea. Queremos trasladar una imagen de Extremadura con contenido que como objetivo prioritario se centre en la búsqueda de la internacionalización de nuestras empresas y la captación de inversiones, así como en la mejora de las infraestructuras, tanto de carácter productivo, tecnológico, haciendo especial hincapié en la resolución y en las propuestas relacionadas con el impulso y consolidación del sector agroalimentario. En este contexto les anuncio hoy, aunque próximamente les daremos más detalle, que el Gobierno de Extremadura va a crear una oficina de captación de inversiones, una oficina innovadora, eminentemente práctica, que esté al servicio de las empresas y que haga un seguimiento exhaustivo de las oportunidades de negocio e inversión que se le puedan presentar a esta región. Este Gobierno desplegará todos sus medios para que Extremadura sea la mejor opción para invertir, para que todo aquel que esté dispuesto a generar riqueza y empleo en la región tenga las puertas abiertas de la Administración regional. Los objetivos de nuestras acciones están claros. Ahora tenemos que definir qué trayectoria, qué carreteras vamos a recorrer para alcanzarlos, de qué vehículo disponemos para conseguir llegar al destino y en qué contexto nos vamos a mover. Era prioritario para este Gobierno, en el área que hoy tratamos aquí, qué carretera tomar, como decía, qué trayectoria seguir para posicionarnos. Y por eso estamos elaborando un plan estratégico de acción exterior que vaya marcando los hitos en el camino. Hasta ahora nuestra región, a diferencia de otras comunidades autónomas, nunca ha establecido un plan estratégico a tal efecto. Un grave error a nuestro entender, porque es necesario y urgente disponer de un plan de acción exterior como instrumento esencial de planificación para garantizar la unidad de acción exterior, una unidad de acción exterior sólida y coordinada. ¿Cuáles serán los principales objetivos de este plan? Les paso a citar
brevemente los 8 principios por los que este Gobierno se regirá en este plan de acción exterior. El primero de ellos es la promoción de una acción exterior integral. Queremos que los principales actores políticos y sociales de la comunidad autónoma sugieran, propongan, participen activamente en las acciones que desarrollemos. Es decir, queremos un plan integral abierto a la sociedad extremeña. Así como en el plan 3E hemos contado con todos los sectores implicados para la negociación y la aprobación, la estrategia europea, si queremos que funcione, si queremos que sea eficiente, necesita de la colaboración, de los conocimientos, del talento de todos. Además, tiene que ser también integral en el sentido de que las acciones tienen que formularse a escala mundial y con carácter multilateral. Segundo aspecto, queremos la garantía de coherencia interna, de unidad, coordinación y cohesión de las principales políticas públicas en el campo de la acción exterior. En esta línea, además del papel que viene desarrollando la Comisión de Coordinación de la Acción Exterior, en el Ejecutivo Regional se está trabajando en el diseño de un Consejo Asesor de Acción Exterior. Será un órgano de asesoramiento de carácter no vinculante del Gobierno para el diseño de planes, programas y estrategias en materia de acción exterior. El objetivo es buscar sinergias, coordinar actuaciones, reforzar la imagen y la proyección de Extremadura en el mundo. Será un órgano de máximo nivel político donde estarán representados directores generales y además los sectores más activos de la sociedad que aportan más valor añadido a esta región. El tercer principio que regirá este plan será el de la mejora de la visibilidad de la acción extremeña en el exterior. Es necesario mejorar la información. Tenemos que comunicar de manera más clara a los ciudadanos sobre la acción exterior, sobre el trabajo que se realiza en todo lo relacionado con la Unión Europea. Mejor explicación, mejor difusión. Esa es la línea que trazamos. En cuarto lugar, mejorar, la aspiración es mejorar la imagen de Extremadura en el exterior. Queremos en Europa, o queremos que en Europa Extremadura sea sinónimo de calidad, de confianza, de credibilidad y que esa imagen repercuta en ámbitos relacionados con la I+D+I, con la industria agroalimentaria o con los transportes. En quinto lugar, habilitar espacios de integración, participación y coordinación con medidas como el fomento de la comunidad de trabajo de la Euroace, la Euroregión, como saben, Alentejo Centro de Extremadura, constituida el 21 de septiembre de 2009. Este Gobierno se compromete a trabajar para la consecución de ventajas de la Euroregión. Son conocidos los inconvenientes que puede acarrear en muchos casos el hecho de vivir en una zona transfronteriza. Inconvenientes como el alejamiento de los núcleos de población, de decisión, las barreras y asimetrías de carácter jurídico y territorial, organizativo, administrativo, obstáculos que dificultan el trabajo de los agentes de cooperación transfronteriza e impiden avanzar en la cohesión territorial y en la optimización de recursos materiales y humanos en estas regiones. Este Gobierno está ya trabajando para convertir en oportunidades de desarrollo y bienestar para los ciudadanos de los territorios de la frontera de ambos países, haciendo posible que esos ciudadanos de uno y otro lado puedan beneficiarse de una serie de ventajas administrativas. Pongamos por caso la creación de un servicio postal preferente entre una franja determinada de la frontera, de forma que no se dé la grotesca circunstancia que ocurre con el correo, por ejemplo, entre Badajoz y Elvas. Una carta enviada desde Elvas a Badajoz, por considerarse correo internacional, viaja primero a Lisboa, después a Madrid, para acabar finalmente en Badajoz, a 16 kilómetros de su procedencia inicial. Entre otros supuestos está, por ejemplo, la extensión de licencias de caza, pesca, etc. y al resto del territorio de la Euroregión,
o la simplificación de los trámites para determinadas autorizaciones a ciudadanos transfronterizos o la concesión de becas a estudiantes transfronterizos. A este Gobierno no le cabe ninguna duda de que todas estas medidas fortalecerán la identidad de la Euroasia y fomentarán el sentimiento de pertenencia a la eurorregión. En sexto lugar, la mejora de fórmulas de participación política de las instituciones de la Unión Europea, con especial incidencia en los asuntos de competencia exclusiva de nuestra comunidad. Potenciar también el trabajo en red, sobre todo con asociaciones interregionales y lobbies europeos. Y por último, optimizar la Oficina de Proyectos Europeos. Será la Oficina Técnica de Gobierno de Extremadura y queremos que tenga un papel importante en esta nueva etapa, con el objeto de que nuestra región aproveche todas las oportunidades que brinda o que se brindan desde la Unión Europea, promoviendo la participación extremeña en proyectos europeos. Su actividad se orientará principalmente hacia toda la actividad autonómica, asesorará y acompañará a las consejerías en todas las etapas del proceso de participación en proyectos europeos, desde la concepción de una idea, en la búsqueda de socios, gestión, tramitación, análisis presupuestario, evaluación y justificación final del proyecto. A medio plazo contaremos también con el instrumento que antes les avanzaba, el Plan Estratégico de Acción Exterior, que les he resumido antes y que, como decía, sería la carretera por la que seguiremos para alcanzar los objetivos marcados. Por otra parte, el contexto en el que nos vamos a mover, como saben, es complejo, es un contexto diverso, es un sistema internacional que se caracteriza por una interdependencia que tiende a crecer, por una política mundial cada vez más globalizada, muy compleja, por la diversidad de actores que componen esa escena internacional y por estados que emergen al primer plano y que están influyendo de una manera decisiva en el mapa socioeconómico. Hablamos de Brasil, de Rusia, de India, de China, entre otros. En este panorama general sí que hay aspectos más concretos, más específicos, a los que quiero referirme también muy brevemente en esta intervención. Unos ejes que llamamos de actuación, que paso a citarles, a resumirles. Uno de los retos comunes que tenemos es la política regional de la Unión Europea. Sin duda, uno de los instrumentos, como decía al principio, de solidaridad financiera y una poderosa herramienta de integración económica. Les hablo como vicepresidenta de una comunidad autónoma que tiene el triste honor, el triste privilegio de ser la única región de nuestro país que va a continuar dentro del objetivo de convergencia durante el próximo periodo de programación 2014-2020. No hay duda de que sin la política de cohesión las disparidades entre los estados y las regiones serían mucho mayores. Potenciar, por tanto, la política de cohesión, o que la política de cohesión siga incidiendo en las regiones más pobres de la Unión Europea, es vital, y la Comisión Europea tiene también que ayudar a las regiones a salir de esta tremenda crisis. Nos encontramos en pleno proceso de negociación del próximo marco financiero plurianual 2014-2020. Este es, junto a la lucha contra la crisis, el tema por excelencia, pues según cómo cristalicen las negociaciones, así se van a distribuir los fondos comunitarios entre las distintas políticas de la Unión y por ende se decidirán los recursos económicos que finalmente lleguen a nuestras regiones. Muchas regiones tenemos la competencia y por tanto la responsabilidad de prestar a los ciudadanos servicios tan fundamentales como la sanidad, la educación o la atención a las personas, de servicios con cuantiosos costes que no deben resentirse a pesar de las dificultades económicas actuales. Se trata de una situación que preocupa, que ocupa a las personas que tenemos la responsabilidad de dirigir gobiernos regionales y que percibimos con una especial sensibilidad. Ante esta situación, desde las regiones reclamamos
una notable simplificación de los procedimientos burocráticos aplicables a los proyectos financiados por la Comisión en las certificaciones de gasto, así como una disminución de los gastos financieros, un incremento de la liquidez y, en consecuencia, un relanzamiento de las economías regionales, nacionales y comunitarias. Todo ello disminuyendo el papeleo es absolutamente esencial y simplificando la gestión diaria de la política. Tenemos que hacer que nuestra vieja Europa vuelva a ser competitiva a nivel mundial. El segundo eje de actuación será la agricultura y la ganadería. Nuestro Gobierno trabaja duro para reclamar una política agraria comunitaria potente presupuestariamente y a la vez versátil, es decir, que evolucione, pero que continúe siendo un instrumento que aporte renta, que fije población al territorio y con capacidad para adaptarse a las necesidades regionales. En tercer lugar, reclamamos también una Europa solidaria con los más necesitados, tanto con los que estamos dentro como con los que residen fuera de nuestras fronteras. Demandamos unas líneas de comunicación modernas, unas infraestructuras equilibradas, repartidas con justicia por todo el territorio europeo, que favorezcan la competitividad entre las regiones, que aseguren el tránsito de mercancías y la conexión y entendimiento entre las personas. Será esencial para este Gobierno continuar reivindicando ante el Gobierno español, el Consejo, el Parlamento Europeo, la continuidad del eje 16 entre los proyectos prioritarios de la red transeuropea de transporte. En quinto lugar, la cooperación con Portugal será también uno de nuestros ejes prioritarios, profundizando esencialmente en la consolidación de la eurorregión. Consideramos también importantísimas las cumbres bilaterales. Recordemos que en las cumbres se deciden importantes temas que afectan a nuestros intereses, que son competencia total o parcialmente de la Administración del Estado. Y como en otros muchos casos es necesaria la cobertura jurídica en forma de tratado internacional para desarrollar proyectos de cooperación con Portugal, por ejemplo, en sanidad, en educación, en medio ambiente, etc. Estamos trabajando para adaptar los protocolos de atención sanitaria al acuerdo marco entre España y Portugal sobre cooperación transfronteriza sanitaria. Pretendemos, como sexto eje prioritario, racionalizar y optimizar el trabajo que se realiza desde la Delegación de Extremadura en Lisboa, centrándonos sobre todo en el apoyo y el asesoramiento a empresarios extremeños, promoviendo nuestra región como destino de inversión y proyectando la cultura extremeña al país vecino. Anunciamos hoy mismo que está en esta comisión el viaje de mañana mismo del presidente Monago. Una delegación extremeña realizará una importante visita a la capital del país vecino para establecer contactos y avanzar en temas muy relevantes para el futuro próximo de nuestra región. Estos 6 ejes, el plan estratégico, requieren de una metodología fundamental a la hora de desarrollar la estrategia. Esta metodología se traduce en 2 líneas de acción y cómo se puede desarrollar esas líneas de acción en la Unión Europea. Las 2 líneas de acción son la acción de fomento de Extremadura en Europa y la acción de fomento de Europa en Extremadura. La primera, por vía directa, con un aumento de la visibilidad, como decía antes, de la comunidad en el Comité de Regiones, aprovechando la delegación permanente, creando grupos de influencia en la toma de decisiones. Además, como saben, hasta el próximo mes de julio el presidente Monago preside la delegación española en el Comité de las Regiones. Por vía indirecta fomentaremos la participación activa en la negociación entre las comunidades autónomas en la Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea para el reparto de comités. Hay que destacar la representación directa de Extremadura en el Consejo de Consumo en este primer semestre del año. Vamos a intensificar las labores que se pueden impulsar desde la oficina de Extremadura en Bruselas, con un plan integral de todas las organizaciones extremeñas con presencia europea y optimización de recursos y oportunidades. Y además tendremos participación activa en las asociaciones de regiones. Incrementaremos la cooperación transfronteriza, especialmente desde la eurorregión. Optimizaremos la publicidad y expansión
de mercados a través de las nuevas tecnologías y, muy importante, trabajaremos para tener una participación activa y eficaz en los procesos de elaboración de los textos definitivos derivados de la Estrategia Europea 2020. En cuanto a la acción de fomento de Europa en Extremadura, impulsaremos la Oficina de Proyectos Europeos para que sea eficaz en el aprovechamiento, intentando aprovechar, como decía, al máximo las políticas de cohesión de la Unión Europea. Optimizaremos la red extremeña de información europea buscando los beneficios y sinergias de las redes de información ya existentes, y vamos a dar mayor difusión a las convocatorias de ayuda y mayor incentivación desde las instituciones regionales de los beneficios y experiencias de los grupos de trabajo de la Unión Europea. Y por último, trabajaremos en la búsqueda de una mayor competitividad económica, de una mayor inversión en investigación y desarrollo, en el fomento de la participación del sector privado y el aumento de la eficacia del sistema regional de ciencia y tecnología. Se han dado pasos muy importantes en ese sentido por el anterior gobierno, hay que reconocerlo, pero hay que seguir dando pasos en la dirección marcada en la estrategia regional destinada a la investigación, al desarrollo. Señorías, son los principios, son los ejes, las líneas de actuación, la metodología, los objetivos que tenemos el compromiso de impulsar para que cualquier ciudadano, empresa, sector o institución sean conscientes y sean beneficiarios de una labor coordinada y bien definida. Vamos a elaborar un plan estratégico de acción exterior, vamos a trabajar para impulsar también en Europa la simplificación administrativa, queremos hacer rentables y visibles nuestras fortalezas y convertir nuestras debilidades en oportunidades. Queremos que esta Cámara, y en concreto esta comisión, sea impulsora, sea testigo y sea participante en este ilusionante proyecto, como siempre lo ha sido en estos años, en estos 3 años de andadura. Creo que todos los aquí presentes somos conscientes de que hay mucho que hacer y, como antes decía, muchos caminos todavía inexplorados. Les invito a que los 3 grupos parlamentarios aquí representados se comprometan con este Gobierno en esta inmensa labor de mejorar nuestra imagen en el exterior, dotándola de contenido y ofreciendo resultados visibles y tangibles. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Antes de dar la palabra, me gustaría pedir disculpas al grupo proponente porque ha habido un lapsus. Saben que en el artículo 203, apartado 2, el desarrollo de las comparecencias se ajustan a los trámites establecidos en el artículo anterior, con la salvedad de que la intervención inicial del proponente será de un tiempo máximo de 5 minutos. Ha sido un lapsus de esta presidencia, por lo que pido disculpas al grupo proponente y ahora, bueno, cuando tengan la palabra, pues podrán, de alguna manera, si es posible, subsanar este error. Dando la palabra para la valoración de menor a mayor, señor representante del Grupo Izquierda Unida Verde Sies, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. En parte yo también debería haberlo dicho, puesto que me di cuenta, pero bueno, empezamos a hablar y fue inevitable. No creo en todo caso que pase nada. Bien, decía en su comparecencia, señora consejera, que miramos hacia Europa sin ningún miedo. Y yo comparto eso. Yo tampoco miro a Europa con miedo, pero con preocupación sí. Con preocupación sí la miro. No solo por las claras deficiencias democráticas que esta Unión Europea viene cosechando desde el momento en el que se optó por un pacto económico, pero nunca derivó en un pacto político, sino porque en la actual situación de crisis europea se está apostando en favor del euro, sacrificar las políticas sociales e implantar como único horizonte de vida y de desarrollo político el déficit cero y los recortes. En la antigua mitología griega, Europa era aquella doncella, aquella virgen, aquella joven de la que se enamora Zeus y decide raptarla en forma de toro, transformado en toro. Y el toro que hoy nos está raptando se llama agencias de calificación, especulación financiera, concentración del capital en cada vez menos manos e insolidaridad entre los países.
malos dioses con los cuales tenemos que transigir y trabajar desde hace ya 4 años. Elementos esenciales, en todo caso, sí tiene la Unión Europea, y esta fuerza política está interesada en que se desarrollen las mejores políticas por parte de la comunidad de Extremadura, y en la medida de lo posible, y además esto sería una exigencia, acompañado siempre por el Gobierno de España, porque si no, las buenas voluntades, si no tenemos una voz potente en la Unión Europea y el compromiso del Gobierno de España para desarrollarlo, por mucho que hagamos aquí, no conseguiríamos nada. Es evidente que las políticas de cohesión son fundamentales para Extremadura. Por supuesto, la política agraria común es un elemento esencial, y en los próximos años y en los próximos meses vamos a discutir mucho en esta comunidad autónoma y en este país en torno a la paz, y nosotros desde luego algo tendremos que decir al respecto. Coincido con usted en que es necesario que la política agraria común sea un instrumento que fije renta y también que sirva para crear riqueza y para permitir a comunidades como la nuestra, donde el peso de la agricultura es importante, este peso se vea correspondido con las políticas que se apliquen desde la Unión Europea, y en ese sentido, siempre que vayamos caminando hacia una paz solidaria, una paz que fije renta, una paz que cree riqueza, contará con el apoyo de este grupo político. Y desde luego es importante también las políticas europeas de infraestructura, y mal ha sido el comienzo que hemos tenido en ese área con el eje 16 finalmente derrumbado, y con el diseño del transporte transfronterizo que se está haciendo, que lamentablemente vuelve a dejar fuera a esta comunidad europea. Respecto a su intervención, a su comparecencia, ha mencionado usted que la Oficina de Proyectos Europeos de la Unión Europea de Bruselas ha sido infrautilizada, o han sido infrautilizadas por el anterior Ejecutivo. En ese caso corresponde al suyo, al actual Gobierno de Extremadura, hacer los cambios necesarios, y habrá que verlo en el tiempo si esas oficinas son bien utilizadas por la actual Administración. Coincido con usted en la importancia de las políticas de cooperación con Portugal, como uno de los países hermanos con una trayectoria política y económica similar. Compartimos además varios siglos de unión. En ese sentido es importante seguir apostando por las políticas de cooperación y con el país luso, con el país vecino, y desde luego las políticas de cooperación con el resto de países de la Unión Europea. También será importante avanzar en la internacionalización de nuestras empresas, y por lo tanto estaremos atentos a esa oficina de captación de inversiones que usted hoy ha anunciado en esta comparecencia, ver en qué se concreta, cómo va a funcionar, con qué personal va a contar, con qué instrumentos, y sobre todo habrá que hacer un balance cuando esté ya en marcha y cuando haya pasado un tiempo prudencial, de si ha cumplido o no con sus objetivos. Y estaremos también atentos al desarrollo del Plan Estratégico de Acción Exterior que usted aquí ha esbozado con las líneas generales, y que en su presentación en el Parlamento habrá tiempo de analizarlo con detenimiento. Por supuesto, es importante la participación en las decisiones de la Unión Europea. En esta comisión tenemos la red de seguimiento de la subsidiariedad, y por supuesto es esencial la visibilidad de Extremadura en la Unión Europea. Toda política, por lo tanto, que se encamine a lograr que las políticas de la Unión Europea no repercutan negativamente sobre esta comunidad, que contribuyan a la solidaridad, a la cohesión, que permitan que nos integremos en las redes de transporte que se vayan creando y de infraestructura. Todo eso será bienvenido. Pero yo creo que en el marco político que estamos y en el marco económico va a ser difícil, que la situación que se avecina va a ser complicada, que las políticas que se están aplicando desde hace ya demasiado tiempo como solución a la crisis económica son las peores que se pueden aplicar, las más erróneas, las más equivocadas, aquellas que consisten en considerar que vamos a salir de la crisis mediante los recortes o mediante el déficit cero, cuando lo que hay que hacer es crear tejido productivo, hay que gastar, hay que consumir, hay que crear empleo. Pero las políticas europeas que en distintos gobiernos de distinto color, ya sean pertenecientes al ámbito socialdemócrata, por llamarlo así, aunque no hayan sido esas las políticas que se han practicado, o al ámbito liberal, que tampoco se ha practicado una política liberal estricta en los últimos años. El común de los gobiernos que ha habido han apostado por una mala salida
hacia esta unión, hacia esta crisis. Yo soy de los que apuesta por la salida de Islandia, lo que eso supone abrir las cárceles para unos cuantos gestores económicos de este continente. Entiendo que eso no va a ser la vía mayoritaria, pero en todo caso se está apostando por una mala salida. Pero en todo caso cuenta usted con este grupo político para exigir, para pedir en la Unión Europea, para reclamar en la Unión Europea todas aquellas políticas que mejoren la situación en la que estamos. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Cascos. Señora vicepresidenta, tiene usted 10 minutos para responder individualmente o globalmente. Globalmente. Bien. Entonces tiene la palabra a portavoz del Grupo PSOE Regionalista. Gracias, presidente. En todo caso voy a intentar no extenderme demasiado, pero ya que ha omitido el primer turno de intervención, pues le regalaría que es al presidente que fuera benevolente. Sin ningún problema, unimos los dos tiempos. Muchísimas gracias, presidente. Bien, buenos días a todos y a todos. En primer lugar, quisiera agradecer la comparecencia de la señora teniente en esta comisión a petición del Grupo Socialista Regionalistas para informar acerca de las líneas generales de actuación seguidas por el Gobierno de Extremadura en el ámbito de la Unión Europea y, por supuesto, a las personas que la acompañan, en este caso la Secretaría General. Como ya expresamos en la solicitud de comparecencia desde el Grupo Socialista Regionalistas, pensamos que ya ha transcurrido desde las pasadas elecciones autonómicas el tiempo suficiente para que el Gobierno del señor Monago, del cual usted es vicepresidenta, se hubiera puesto a trabajar y a poner en marcha todas aquellas políticas que consideraran necesarias en beneficio de nuestra tierra. Nos ha hecho aquí una sosegada intervención, la cual desde nuestro grupo le agradecemos enormemente. Pero he de decirlo en primer lugar que me alegro de que no hayan suprimido la vicepresidencia y portavocía, ya que después de sufrir, y no se lo tome mal, una legislatura oyéndola decir que había que suprimirla, parece que al ocuparla usted haya cambiado de idea. Y quiero pensar que no ha cambiado de idea por el mero hecho de ocuparla, sino porque de verdad ha sido consciente de la importancia de todos los temas que usted acaba de enumerar y de la transversalidad de los asuntos europeos, de todas las cuestiones europeas, es decir, que afectan a todas las consejerías y a todos los sectores estratégicos de la región. Nosotros no vamos a pedir que supriman su vicepresidencia, sino todo lo contrario, porque nuestras empresas, nuestras instituciones y nuestros ciudadanos necesitan, hoy más que nunca, una política exterior fuerte que contribuya a la internacionalización de nuestra economía, como usted bien ha dicho. Nos ha hablado y nos alegra escucharla decir que es usted una convencida europeísta. Creo que es lo que necesitamos en este momento, gente convencida de la necesidad de Europa. Nos dice que su presidente, el señor Monago, ha dicho más Europa será más Extremadura. ¿Y qué es Europa para Extremadura? No es lo importante, pero lo más sería qué puede llegar a ser Extremadura para Europa. Pues bien, como usted suele decir, señora teniente, bienvenida al club. Esto no es nuevo, el señor Vara lo estuvo diciendo desde que entró a gobernar en Extremadura. Solo tiene usted que tirar de hemeroteca y ver todas las políticas que se pusieron en marcha en este sentido. Por lo tanto, bienvenida al club. Ha dedicado parte de su intervención a decir el trabajo insuficiente que se había hecho con la Oficina de Bruselas, con la Fundación de la Academia de Yuste, con la Red de Extremadura de Iniciativas para Impulsar la Actividad Económica, con la Oficina de Proyectos Europeos, es decir, a todo el trabajo insuficiente que se había hecho. Todo ese trabajo se hizo, desgraciadamente, sin su colaboración. Como decía su compañero en un pleno, ¿cómo cambia el cuento, señora teniente? En eso nosotros vamos a actuar de forma diferente y van a tener todo nuestro apoyo y toda nuestra colaboración en este tipo de programas y proyectos. Nos habla usted de optimización de recursos. Totalmente de acuerdo. Hay que optimizar recursos, pero empiecen ya, porque hasta ahora todavía no han puesto en marcha esa optimización de la cual ustedes tantos pregones han echado. Ha hablado de crear la oficina de captación de inversiones y me gustaría que nos aclarara si esta oficina la va a crear fuera o dentro de Avante, porque si es fuera sería un derroche y sería duplicar recursos, que es lo contrario de lo que ustedes normalmente pregonan. Nos ha hablado de un plan estratégico de acción exterior que suena bien, suena muy bien, pero he de
decirle que no nos ha dicho nada nuevo. Son compromisos, la mayoría ya adquiridos, y es un decálogo de buenas intenciones que esperemos que se trasladen a la realidad. Ha hablado también de varios ejes de actuación en los cuales estamos de acuerdo. Somos conscientes de que son vitales las políticas de cohesión, siempre lo hemos dicho, y no nos van a dar lecciones de cuáles son las políticas para nosotros más importantes y que no deben resentirse en absoluto, como son las políticas educativas, sociales o sanitarias. En resumen, ustedes van a impulsar todo aquello que ya se estaba haciendo, y hay mucho que hacer. Totalmente de acuerdo con ustedes. Por lo tanto, nuestro apoyo lo van a tener en este sentido. Y me gustaría hacer una breve reflexión, y es que, señora Teniente, los seres humanos, aunque algunos se crean lo contrario, porque algunos a veces nos creemos o se creen muy importantes, dependemos casi siempre de las circunstancias. Y también esas mismas circunstancias definen la trayectoria de las naciones, influyendo con determinación en su rumbo y en su futuro. Y hoy más que nunca estas circunstancias están claras para todos, porque todos los europeos estamos sufriendo sus consecuencias. La crisis financiera originada en Estados Unidos ha sido de consecuencias nefastas para Europa, y ahora por retroceso también está afectando a Estados Unidos, de ahí el temor que tiene su presidente Obama. Quiero decir, señores, que el Partido Popular ha sabido sacar partido de esta crisis, de estas circunstancias, en beneficio propio, legítimamente, también hay que decirlo, pero achacando prácticamente al Partido Socialista ser el causante básico de esta crisis. Nosotros hemos perdido las elecciones y ahora a ustedes les tocará lidiar con este toro, el mismo con el que ustedes nos dejaron solos en la plaza sin absolutamente ninguna ayuda. Dijo Zapatero, haré lo que tenga que hacer. Ayer dijo Rajoy, haré lo que tenga que hacer. ¿No les suena parecido? Sin embargo, nosotros sí vamos a acompañar al Partido Popular en esta plaza que es España, apoyando aquellas decisiones y pactos que nuestro país y nuestra región necesitan. Nuestro partido ha tratado de explicar a los ciudadanos la importancia de pertenecer a Europa, y sin embargo los ciudadanos no han participado normalmente de forma mayoritaria, sino con baja participación en las elecciones europeas. Y esto ha sido quizás un fracaso de todos los partidos políticos. Pero, sin embargo, como decía al principio, han tenido que ser las circunstancias las que aproximen Europa a los ciudadanos. Hoy todos miramos a Europa, a las instituciones europeas, pidiendo de forma urgente medidas concretas que permitan las actuaciones necesarias para el resurgimiento europeo. Esta crisis, nunca imaginada ni prevista, va a hacer más Europa que nunca y va a concienciar a los ciudadanos de forma determinante sobre la necesidad de construir una Europa nueva, fiscal y socialmente más justa. Y, señora Teniente, les tocará a ustedes negociar la política agraria comunitaria, de la cual no le he escuchado hablar mucho. Me gustaría que profundizara un poquito para el periodo 2014-2020. Este es un tema importantísimo para España e importantísimo para Extremadura. Es un tema determinante. Y nosotros tenemos que decir con orgullo que nuestra gestión, aunque ustedes digan lo contrario, ha sido excelente en este sentido. Durante los gobiernos socialistas hemos obtenido para España y para Extremadura recursos importantísimos, estando entre los países que más fondos percibimos, que nos ha permitido contribuir a la modernización de España y de Extremadura. Y son hechos reales y contrastables. Ahora las circunstancias han hecho que los ciudadanos decidan que ustedes les representen. Les toca a ustedes, como gobierno, conseguir que España y Extremadura sigan siendo el país y la región que han merecido el respeto internacional por avances tan importantes en tan solo 30 años de democracia. Los socialistas apoyaremos todas aquellas decisiones que contribuyan a mantener la calidad de vida y los derechos conseguidos por los españoles y los extremeños. Y vamos a estar en contra de todas aquellas decisiones que desde Europa, ya que tienen ustedes una mayoría conservadora, y desde el Gobierno de España, mermen estos logros que como pueblo hemos conseguido. Y espero y deseo de corazón
que estas circunstancias que a nosotros nos han sido tan adversas, y se lo digo de verdad, a ustedes gobernando les sean más propicias, porque siendo así redundará en beneficio de todos los españoles y sin duda en beneficio de nuestra comunidad autónoma de Extremadura y de todos los extremeños. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra portavoz del Grupo Popular. Sí, hola, buenos días. Muchas gracias por su presencia, señora vicepresidenta, señora secretaria general, señora secretaria técnica, señoras y señores diputados, señores miembros de la prensa. Y también muchas gracias, señora vicepresidenta, por su interés en explicar de manera pormenorizada las líneas generales de actuación del Gobierno de Extremadura respecto a lo que afecta en el propio ámbito de la Unión Europea. Este grupo parlamentario está en el más absoluto convencimiento del deseo ya manifestado de los miembros que componemos esta comisión, representantes de los grupos y agrupaciones políticas que engloban la voluntad política y democrática de todos los extremeños de trabajar codo con codo para dar los resultados que los ciudadanos nos demandan. Y por eso, por responsabilidad, no nos cabe duda que el trabajo que se desarrolle ante esta comisión será un trabajo fruto de la sinergia que antes mencionaba usted, de quienes creemos y estamos convencidos que ello revertirá en solo beneficio para esta nuestra Extremadura. La claridad de su exposición, señora vicepresidenta, en cuanto al trabajo equilibrado que pretende desarrollar el Gobierno de Extremadura, no nos puede dejar impasibles ante la esperanza que llama a nuestra puerta, a la puerta de todos los extremeños desde su Gobierno. En un pasado no muy lejano, en este mismo foro, se nos hablaba que Extremadura necesitaba más que nunca Europa, y es por evidente que esa necesidad del pasado sigue siendo cada vez más una necesidad de presente y de futuro. Pero es más, estamos convencidos que Europa necesita ahora más que nunca los apoyos de políticas eficaces de las comunidades autónomas de España. Y ahora tenemos una oportunidad en general de poder aportar esos apoyos y en particular desde Extremadura, aplaudiendo el ejemplo de gestión y política firme, necesaria y eficaz que desde su Gobierno se está impulsando y conseguir así un avance imprescindible hasta la estabilidad y equilibrio deseado. Y bien decía, señora vicepresidenta, que Extremadura es una triste realidad. Tras todos estos años sigue siendo objetivo 1 para Europa debido al PIB por habitante. Pero también le digo que desde este grupo parlamentario estamos convencidos que seremos lo suficientemente competitivos en nuestras políticas para que finalmente logremos que Extremadura consiga los objetivos y resultados esperados, siendo ese el referente primordial no solo ante España, sino ante el resto de Europa. Y en el convencimiento estamos quienes queremos una Extremadura de vanguardia y competitiva, moderna y eficaz, y a la altura con su Gobierno de lo que Europa demanda. Es sin duda, y usted lo ha mencionado, el Tratado de Lisboa, verdadero estímulo que debemos aprovechar con demora y con eficacia, sin demora y con eficacia. Señora vicepresidenta, en este, que lo es, un momento en el que el pueblo extremeño ha decidido y apostado porque el trabajo duro y sacrificado, necesario y observado desde la Unión Europea, no permite sino generar, ante todo, la confianza que parecía perdida, así como dinamizar mediante otros sistemas de trabajo distintos a los implantados por anteriores gobiernos de Extremadura, para que esas corrientes de negocio, esas relaciones, esos nuevos mercados y esos conocimientos que desde la Unión Europea se nos brindan sean aprovechados a través de una real optimización de los recursos institucionales. Es muy importante la involucración del Gobierno de Extremadura a través de la creación de la Secretaría Técnica, enhorabuena señora Nieto, de Acción Exterior, y confiamos en que a través del Plan Estratégico de Acción Exterior que se anuncia, se encuentra en elaboración, conseguiremos, estamos convencidos, entre todos, una efectiva internacionalización de las empresas extremeñas, al tiempo y hacer efectiva y atractiva y posible una captación de inversiones y afianzar al tiempo algo tan esencial para nuestra región como lo es el sector agroalimentario, tal y como usted bien lo ha manifestado. Usted nos ha explicado perfectamente lo que ha venido a definir como los 8 principios de este Plan Estratégico de Acción Exterior. Ha hablado de la promoción de una acción exterior integral, muy importante, donde la involucración activa de todos los sectores extremeños jugarán sin duda un papel esencial junto con la propia acción y desarrollo del Plan 3E.
Y por eso que esa garantía de coherencia, de coordinación, una mejora en la información al ciudadano sobre la acción exterior, una mejora de la imagen de Extremadura, una mejora en la participación política de Extremadura en las instituciones de la Unión Europea y la puesta en funcionamiento de la Oficina de Proyectos Europeos resultan, señora vicepresidenta, más que significativo de lo que ha de suponer un trabajo ordenado y solvente. Sabemos y nos tranquiliza que nuestro sector agroganadero estará bajo una defensa férrea ante la Unión Europea a fin de proteger una política agraria común que dé respuesta a las necesidades de nuestra región. Nos alegra escuchar y también nos consta que por parte del Gobierno de España y por el de Extremadura se continuará luchando ante Europa para seguir reivindicando una mejora en nuestras infraestructuras y la continuidad del eje 16 entre los proyectos prioritarios referidos de la red transeuropea de transportes. Y le agradecemos el esfuerzo por trabajar en pro de la cooperación con nuestro vecino país, Portugal, desde luego, esencial para la competitividad de nuestra eurorregión. Nos parece importantísimo que el Gobierno de Extremadura, y lo agradecemos, entienda que esta región necesita una acción de fomento de Extremadura en Europa y al tiempo una acción de fomento de Europa en Extremadura. Y compartimos la idea antes mencionada de que más Europa es más Extremadura. Señoras y señores diputados, señora vicepresidenta, estoy convencido, y así quiero transmitirlo, entre todos los miembros de esta comisión conseguiremos con un trabajo efectivo actuaciones diligentes y beneficiosas para esta región. No me cabe ninguna duda. En atención a lo manifestado por el portavoz del Partido Socialista Regionalista, desde luego aclarar que en la anterior legislatura, señora vicepresidenta, el Gobierno del PSOE propuso una estrategia de internalización que nosotros apoyamos también en pleno. Una de nuestras aportaciones fue precisamente la estrategia de un órgano de captación de inversiones que el PSOE aceptó. Entendemos que la diferencia de su puesto con la anterior responsable, en la que usted ocupa 3 cargos de absoluta responsabilidad, difiere muy en mucho en cuanto a la carga de trabajo, y entendemos que incluso así va a revertir en un beneficio para todos los proyectos y el futuro de esta región. El camino, señora vicepresidenta, sabemos que no es fácil, pero está marcado, y usted debe ser consciente, que sepa y que por donde vaya, este grupo parlamentario lo andará con usted. Muchas gracias. Gracias, señor portavoz. Tiene la palabra la señora vicepresidenta para hacer las valoraciones que considere oportunas. Bien, en primer lugar, agradecer las aportaciones que han realizado los distintos grupos parlamentarios hoy aquí. Yo quiero empezar esta segunda intervención, pues lamentando, se lo digo con respeto y con cariño, señora Soler, pero lamentando su inapropiada intervención, teniendo en cuenta la sosegada intervención que usted como usted ha calificado la exposición de la vicepresidencia. Yo comprendo o puedo entender en algunos puntos su frustración, pero usted no impute a mi persona declaraciones que jamás he hecho, porque jamás cuestioné la existencia de una portavocía o de una vicepresidencia. Hablamos de reconducir, de reestructurar y de optimizar recursos, y hablamos de compromisos que se han cumplido, como pasar de 11 a 7 consejerías, pero nunca de la eliminación de competencias, de la agrupación de competencias para ajustar recursos, porque las políticas de austeridad nos lo exigían y lo hemos hecho desde el primer momento. Usted ha hecho aquí un alegato a las bondades del anterior gobierno, a la excelencia en la gestión, pero la excelencia en la gestión se mide por resultados, señora portavoz del Grupo Socialista, y nosotros hemos reconocido aquí, y he dedicado casi el mismo tiempo a reconocer algunos aspectos donde el gobierno anterior ha avanzado y avanzó de una forma exitosa, y en algunos otros puntos en los que el gobierno anterior se definió por la descoordinación de las políticas, la falta de unidad de acciones, y en aspectos también como la información, que no ha fluido como tiene que fluir cuando estamos hablando de aspectos tan importantes para el día a día de los extremeños como son los asuntos europeos.
Europa incide en 2/3 de nuestras competencias y, por lo tanto, el nivel de información que llega a los ciudadanos entendemos que es escaso. Y cuando hablamos de mejorar, lo hacemos con afán absolutamente constructivo. Y después hace usted pues otro alegato a que el afán que ustedes están demostrando de colaboración con el nuevo gobierno. Pero eso no se tiene que limitar solo a declaraciones de intenciones, sino a hechos, señora portavoz. El gobierno, o este partido, o el partido que sustenta el gobierno, cuando estuvo en oposición, demostró con hechos constatados en los diarios de sesiones y en los acuerdos parlamentarios lo que era una oposición constructiva. Y si usted intenta dar lecciones aquí, yo también le puedo dar lecciones a usted de cómo se avanza hacia una oposición constructiva por la vía de acuerdo, que todavía no hemos tenido el aliento del Grupo Parlamentario Socialista desde que empezó nuestra legislatura. Una legislatura marcada dramáticamente por una crisis profunda, bueno, igual que la anterior, sí, igual que la anterior, pero sí, sin ni siquiera 100 días de gracia, señora portavoz. Por lo tanto, los alegatos a favor de la oposición constructiva y de la excelencia, pues podíamos dejarlo, entre otras razones, porque usted sabe, porque también ha participado en esta comisión, que esta comisión ha tenido siempre como comisión permanente funciones de análisis, de estudio, de debate y reflexión, pero no ha sido una comisión puramente política. Por eso me ha extrañado el tono de su intervención. Comenta usted que no hemos empezado a actuar. Pues yo le digo que no, le niego la mayor. Hemos empezado a actuar desde el primer día en el diseño de una acción, como le he dicho al principio, exterior, que sea competitiva, que sea coherente y que sea capaz de generar caudales de cooperación y de coordinación. Pero para eso, para ese diseño, para avanzar y para mejorar, hay que analizar la situación de partida, y lo hemos hecho. Hay que estudiar el sistema de acción exterior que se había implantado, con sus debilidades y con sus fortalezas, para aprovechar sus fortalezas y para corregir las debilidades. Hay que valorar, como decía, los resultados obtenidos. Hay que fijar nuevos objetivos para reforzar la acción y la proyección exterior, porque no podemos ser como conformistas en un escenario como el actual, y hay que acometer las acciones necesarias para cumplir esos objetivos. Y la guía que va a determinar toda la acción exterior es que Extremadura gane espacios de proyección exterior. Por eso queremos, y hemos dicho, una acción exterior que sea sólida, y sólida es lo que le decía antes, con objetivos claros y alcanzables, que refuerce la imagen de Extremadura en el exterior como una región abierta al mundo, como una región fuerte, con auténtico valor propio y obsesionada con la captación de inversiones. Por eso se va a poner en marcha esa oficina de captación de inversiones. Una acción también coherente que garantice planificación, y por eso esa planificación que no existía, o esos instrumentos de planificación que no existían, están avanzándose de una forma ya muy clara, y existe ya un borrador de ese plan estratégico de acción exterior y coordinada, porque ha sido el gran déficit de la acción exterior. Existían muchos puntos para la acción exterior, pero faltaba coordinación, y había que habilitar esos mecanismos de coordinación, de unidad de acción de este gobierno, de ordenar estrategias en las diferentes políticas sectoriales y de coordinar también esa información para que llegue a los ciudadanos, a las empresas o a los operadores económicos de una manera fluida. Y en este sentido se ha empezado a actuar ya. En la oficina de Bruselas, en la administración regional actuaba como cada consejería como departamentos estancos, y sin coordinación, sin planificación y sin unos principios de actuación unitarios. Y esta acción se está corrigiendo desde el primer día en la planificación de la acción exterior, desde esta coordinación técnica y también a través de la Secretaría General de Presidencia. Y en la Oficina de Proyectos Europeos se acaba
de poner en marcha una acción con 3 técnicos que se han incorporado al equipo y que ya vienen realizando grupos de trabajo con distintas consejerías. Se está formando personal de la Administración con el objetivo de participar en las líneas de financiación que la Unión Europea nos ofrece. En definitiva, se ha empezado a actuar para reforzar orgánicamente los mecanismos de acción exterior con esta Secretaría Técnica de Acción Exterior y con la Secretaría General, y es un proceso que lejos de acabar está empezando. Vamos a reforzar los recursos institucionales y humanos para formar equipos muy preparados para el desarrollo de una red de trabajo y de contacto muy cualificados a nivel europeo, para integrarnos en los grupos de presión europeos de una manera decidida y para incentivar la movilidad de los extremeños hacia las instituciones europeas. Con relación a la intervención que planteaba portavoz de Izquierda Unida, yo lo he dicho al principio, miramos a Europa con preocupación. Miramos a Europa con preocupación y estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha planteado. No podemos construir Europa solo con la idea de la disciplina y las sanciones. Necesitamos tener muy presentes en todo momento la idea que ha sido el camino que ha guiado la actuación de Europa con Extremadura y de Extremadura con Europa en los últimos años, en las últimas décadas, la convergencia y la solidaridad. Y por lo tanto, en esa preocupación por una Europa perturbada por una crisis económica, una crisis financiera y una crisis social, cuya superación va a suponer nuestro principal reto. Y es un reto regional, es un reto nacional y es un reto europeo. Es un reto, seguramente el reto más importante desde el inicio del proyecto de construcción europeo, porque por primera vez se ha visto, y lo estamos comprobando, se ha visto hasta amenazado el proceso de integración y avances muy significativos que se han conseguido para el conjunto de los ciudadanos. Por lo tanto, es un reto que nos afecta, que nos reúne, que nos interpela a todos. Y cuando digo nos interpela a todos, nos interpela a los que fundamentalmente tenemos responsabilidades de gobierno. Ahora tenemos la responsabilidad, por supuesto que sí, y se están tomando medidas para avanzar, para mejorar en la acción exterior, para conseguir que entre todos este reto, que es un reto colectivo, se convierta en beneficios mañana para el conjunto de los ciudadanos extremeños. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Con esto damos por terminada. Perdón, pasamos al siguiente punto de orden del día. Se van todos para allá, yo me voy a dejar. Señorías, de nuevo vuelvan a su sitio. El tercer punto de orden del día, consulta sobre aplicación del principio de subsidiariedad. Paso a poner en su conocimiento el escrito que he recibido por parte del letrado mayor
donde dice lo siguiente: para su conocimiento le comunico que la Mesa de la Asamblea de Extremadura, en sesión celebrada el 27 de diciembre de 2011, en relación al nombramiento de un técnico que ayude en las tareas de consulta de subsidiariedad a los diputados, a petición del presidente de la Comisión de Asuntos Europeos, y tras ser debatido ampliamente el tema, informada por el secretario mayor y secretario general de la Cámara, adopta el siguiente acuerdo: no acceder a la petición formulada por el presidente de la Comisión de Asuntos Europeos de nombrar un técnico que ayude a las tareas de consultas de subsidiariedad a los diputados, por entender que son asuntos técnicos de muy diversa índole que una sola persona no podría resolver, pudiendo pedir en todo caso dicha ayuda a los órganos competentes de la Junta de Extremadura. Pongo su conocimiento este escrito que he recibido el día 24, y si alguno de los portavoces quiere decir algo al respecto, pues tiene la palabra. Bien, pues sencillamente nos entristece profundamente esta decisión. Creo que era algo que todos estábamos convencidos de su necesidad, todos los grupos políticos. Y le pediríamos al presidente del Parlamento que lo reconsiderara. Creemos que es muy necesario. Estamos hablando continuamente en todas las comisiones de asuntos europeos de la necesidad y la importancia de esta comisión y de tener alguna persona que nos ayude en estos temas, y pensamos que es imprescindible. En todo caso, me gustaría tener copia de este documento del presidente, con lo cual le rogaría nos lo pasara a los grupos, y nos entristece profundamente esta decisión. Nosotros seguiremos trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora, pero es muy triste que no se ponga a disposición de los parlamentarios un técnico de esta casa que pueda colaborar con nosotros para llevar a cabo con suficiencia esta cuestión de la subsidiariedad, que nos parece tan importante, por lo menos a nuestro grupo parlamentario. Gracias. Según he escrito, ha sido la mesa de la Asamblea la que ha tomado esta decisión. Sí, muy brevemente, sí, entendiendo que efectivamente es a la mesa, y que es a la mesa en tal caso a la que se ha de remitir, también entender lógicamente, bueno, pues las dificultades en cuanto a la capacidad, al personal que pueda dedicarse a las materias que desde luego para nosotros nos resultan muy importantes, es casi imprescindible precisamente en atención a lo que se ha escuchado hoy aquí. Pero lógicamente, bueno, pues habrá que atenerse a lo que nos están manifestando y requerir a la Junta a ver si se puede de alguna forma, bueno, pues asumir esa carga personal, ese trabajo técnico que desde luego desde la mesa nos están diciendo que nos remitamos a ella. Podríamos requerir a la Junta de Extremadura la posibilidad de que nos mandara este técnico. No sé, el problema está en la rapidez muchas veces en que hay que contestar estas cosas, pero si la mesa ya se ha pronunciado, o volvemos a reincidir otra vez en la mesa en la petición, o le pedimos a la Junta que habilitara a alguien para que... Yo creo que esta comisión da suficiente importancia como para que haya alguien experto en estos temas que nos pueda asesorar en... La cuestión, yo creo que el problema es que cuando un informe lo hace la Junta con servicios jurídicos, pues a veces llega prácticamente el día que hay que remitir el informe del diputado. El diputado no tiene tiempo práctico para ver ese informe y emitir al respecto su opinión. Si la Junta realmente nos emitiera un informe jurídico con un poquito más de tiempo, pues nosotros creemos que podría estar salvado ese tema, pero esto no está siendo así. Por lo tanto, no sé a quién corresponde trasladar al Gobierno esta cuestión por si nos puede ayudar en este tema. Con la venia, señor presidente, tomo la palabra para terciar en este asunto que nos compete a todos los diputados de esta comisión, y querría reiterar bueno, pues que creo que las razones que aduce la mesa, porque no es solo el presidente sino la mesa de la Asamblea, creo que son fundamentadas. Yo tengo que reconocer que hay asuntos en los informes de subsidiariedad que son de difícil resolución, incluso para un técnico que puede dominar amplias materias. Aquí estaba leyendo ahora pues una que es concretamente decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se concede una ayuda macrofinanciera a la República de Kirguisa. Yo no dudo que esto es una cuestión muy importante, pero no creo que haya un técnico especializado en la República de Kirguisa como para conocer cuáles son sus características económicas y ver si es necesaria una ayuda macrofinanciera. Yo creo que, independientemente de que nos pueda ayudar a una persona, creo que lo importante es que en materias donde por su especificidad y su determinada cuestión o catalogación deberíamos pedir
asesoramiento en algunas materias a la Junta de Extremadura que sean muy específicas. En otras cuestiones de índole general, los grupos parlamentarios cuentan con personal a su disposición suficiente, también los señores y señoras diputados también cuentan con la capacidad suficiente para determinar en muchísimas de las cuestiones que aquí se nos plantean. Pero hay concretamente algunas cuestiones que sí reconozco que pues quizás necesitemos algún tipo de asesoramiento. Y yo lo que planteo quizás es que la Junta de Extremadura, en algunas determinadas de las cuestiones y en algunas consejerías, pues haya alguna persona que esté predispuesta para en un momento determinado los señores diputados dirigirse a ella y plantear algún tipo de cuestión. Y como decía antes el señor presidente, el problema es evidentemente la cortedad de los tiempos y la agilidad que tiene que haber en esas comunicaciones a la hora de pedir pues información sobre cuestiones muy puntuales. Gracias, señor presidente. Yo viendo, hombre, la verdad es que de la República de Kirguistán son consultas que no se han remitido, porque lógicamente está claro que cuando se ven estas pues lógicamente no se remiten porque se consideran que no son del marco competencial de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Lógicamente estas no llegan. Hay otras que sí llegan y que en esas sí que algunas veces tenemos problemas a la hora de los mismos diputados de entender sobre que realmente se nos está pidiendo, ¿no? Yo creo que no estaría mal que, con la salvedad que decía la portavoz del Grupo PSOE Regionalista, de que fuera en tiempo, que pidiéramos a alguna persona de la Junta que estuviera un poco, bueno, que pudiéramos accesible, digamos, a esta comisión para solicitarle informes puntuales, si a sus señorías les parece, sobre alguno de los temas que sí que son competenciales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no como lo de Quindisa, pero que nosotros pues tenemos algunas dificultades a la hora de emitir no sé qué les parece. Pues me remito a lo que he dicho antes, señor presidente. Entiendo que efectivamente hay algunas propuestas que efectivamente le haría falta bueno, pues a los grupos de ese asesoramiento. Podría ser una cuestión meramente puntual, pero también, en resumidas cuentas, estamos aquí para defender a título como diputado, bueno, pues las prerrogativas y lo que entendemos nosotros con nuestro buen saber y hacer, pues lo que se nos está planteando y poniendo encima de la mesa. Cuanto mejor haga por las cosas, pues mejor para todos. Es decir, que si tenemos la posibilidad de tener a alguien que en algún momento determinado nos pueda asesorar y eso va en beneficio de que nuestros dictámenes sean más correctos, pues mejor, ¿no? Sí, yo, señor presidente, sí se lo digo, porque el intento lo hemos hecho ya, pero dado que efectivamente la eficacia de ese intento ha sido nula, nos han remitido a lo que es la realidad. La realidad es que no hay capacidad humana como para poder desarrollarlo. Entonces, podemos hacer la gestión a través del coordinador. A ver si la Junta nos puede proporcionar alguna persona que no tiene por qué ser siempre la misma, en todo caso, y que podría de alguna manera, siempre que en tiempo no sea posible, el que envíe los dictámenes, que nos dé tiempo a vos ponentes a confeccionar los dictámenes, porque si no, no sirve absolutamente para nada. Bien, bienvenido sea todo lo que sea facilitar el que esto lo hagamos lo mejor posible, lo más correctamente posible. En todo caso, estamos hablando durante una mañana de optimización de recursos y creemos desde el Grupo Socialista que hay personal suficiente en la Asamblea de Extremadura para que alguien pudiera asesorarnos en esta cuestión. Insistimos en ello. Si nos ofrecen la colaboración de la Junta, la aceptaremos, por supuesto, pero creemos que se debería tomar desde la presidencia de este Parlamento más interés en este tema, porque por lo visto el interés es absolutamente nulo. Otra cuestión que quería decirle, una cuestión de orden sencillamente, es que, a no ser que me falte a mi documentación, tenemos informes sobre las consultas no remitidas por no ser encuadrables dentro del marco competencial. Tenemos otros sobre las que no ha existido consenso, otros sobre las no respondidas por ausencia de dictamen, pero no tenemos uno sobre las que sí se han respondido y en qué sentido se han respondido. Sí, eso, señora portavoz, ya el otro día ya me di cuenta de esto y hablando con el letrado mayor, y ya le dije que para la próxima Comisión de Asuntos Europeos, que además vamos a tratar el tema de subsidiariedad, traiga
pormenorizadamente todos los asuntos en los que nosotros hemos hecho dictamen, en los que no hemos hecho, de forma que sepamos todos en qué sentido se han hecho los dictámenes y que se conozcan por parte de esta comisión absolutamente todas las esto. Ya está hecha esa cuestión. Bien. Sí, señor presidente, simplemente una aclaración, una justificación, que ni siquiera es justificación porque no tengo nada que justificar. En tal caso, aclarar a la portavoz, sin querer generar ningún tipo de controversia, aclarar a la portavoz del Partido Socialista Regionalista e insistir que aquí el presidente del Parlamento no tiene nada que ver, que aquí quien ha resuelto ha sido la mesa. Por lo tanto, entiendo que la desazón que se pudiera llegar a sentir por pensar que es la mano directa del presidente del Parlamento quien hace y deshace en este ámbito y quien parece que quiere coartar lo que es la acción libre de estos grupos parlamentarios que representamos a los ciudadanos en esta comisión, entiendo sinceramente que está equivocada. Entendemos que la propia mesa se ha manifestado aquí por el propio presidente y entendemos que tienen que ser incluso compañeros de su propia agrupación a quien tiene que pedirle responsabilidades. Bien, en todo caso nosotros pedimos el acuerdo de mesa desde esta portavocía, el acuerdo de mesa, y solicitaremos que sea revisado este acuerdo. De acuerdo. Quería también hablar un poco yo creo que a pesar de este tema, en los temas de los dictámenes de subsidiariedad estamos siendo, yo creo que debemos felicitarnos porque estamos siendo realmente pues bastante ágiles y se están haciendo las cosas bastante bien. Creo que ahora mismo las consultas remitidas, tienen ustedes ahí un esto de las consultas remitidas, en tiempo la mayoría de ellas, las no competenciales, vuelve a hablar de ello, porque son propuestas que no esto, y sí me gustaría hablar de las consultas sobre lo que no ha existido consenso, que no son muchas, pero en algunos casos ha sido por falta de comunicación. Es decir, el ponente no se pone en contacto con los otros ponentes de los otros grupos y entonces pues resulta que alguien envía ese dictamen y los otros grupos pues o no lo reciben o no contestan, con lo cual nos encontramos, por ejemplo, en el primero de ellos, me parece que ha sido el Grupo Popular quien ha emitido el borrador de dictamen y no ha sido contestado por los otros grupos. Sin embargo, en el número 22 ha sido al revés, ha sido el Grupo Socialista el que ha hecho el dictamen, la propuesta, y no ha sido contestado por los demás. Por lo cual, yo creo que ahí sí que tenemos que ser un poquito más... Sí, concretamente en esta, señor presidente, ayer fue remitido a la mesa, pero es que nos llegó ayer directamente, a lo mejor también un poco dentro de lo que es la agilidad, ¿no? Ayer fue remitido y además nos consta que, bueno, pues que el señor escribano también ha tenido conocimiento del trabajo que entiendo que esto es un poquito de falta de comunicación. Yo en uno que yo llamé por teléfono al ponente para decirme que, oye, que había mandado dictamen y que estuviera al tanto para condenarlo. Yo creo que aquí el tema de en este caso de los portavoces, es decir a los ponentes que se comuniquen entre ellos, que haya comunicación y que por falta de comunicación nos haga un dictamen, pues la verdad es una pena, ¿no? Porque el trabajo está hecho y que al estar hecho el trabajo, pues es una lástima que no llegue donde tiene que llegar. Y luego, pues hay aquí también algunas consultas, dos concretamente, que no respondidas por la ausencia de dictamen. Yo creo que habría que instar a estos diputados a que, bueno, pues de alguna manera, muchas veces yo entiendo que es por falta de tiempo, porque llegan con una premura que no nos permite prácticamente ni enterarnos de qué va, entonces muchas veces es complicado, pero hombre, hay que, entiendo de todas formas, como he dicho, que estamos trabajando, yo creo que de una manera muy satisfactoria en el tema de los dictámenes, porque la mayoría de los dictámenes están saliendo en tiempo y forma y eso es algo importante, ¿no? Luego estamos tomando en serio y eso yo creo va en beneficio de toda la asamblea, pero sí, en estos casos, pues intentar subsanar, la comunicación sobre todo entre los ponentes, que yo creo que es lo que hace que podamos hacer los dictámenes. Yo respecto a este tema volveremos a instar tanto a la mesa como a la Junta para ver si tenemos mayor apoyo en cuanto a la asesoría se refiere y si alguno de sus señorías quieren hacer algún tipo de manifestación al respecto y si no, reitero mi disculpa por
problema que ha habido al principio de no dar la palabra, ha sido un lapsus. En la mesa aquí el lapsus ha sido yo primero y además no se puede dar cuenta ninguno. Espero que esto no vuelva a suceder. Muchas gracias y se levanta la sesión. Muy bien,